Muy buenas tardes. La clase de día vamos a hablar acerca de qué es la presión absoluta, qué es la presión manométrica y el instrumento, ¿no?, que mide la presión manométrica es un manómetro. ¿Ya? Vamos a ver cómo funciona un manómetro. Luego vamos a ver cómo funciona también un barómetro. ¿Ya? Para entender lo que es la presión absoluta, podemos tomar este ejemplo de un neumático inflado. Acá se puede ver en esta figurita un neumático inflado. La presión que hay al interior del neumático sería la presión absoluta. ¿Está bien? Y esa presión absoluta tiene que ser mayor que la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque tiene que sostener, ¿no?, al automóvil a través de los 4 neumáticos, por ejemplo, de un automóvil pequeño, vamos a decir, tiene que sostener, ¿no? Por eso es que la presión acá absoluta al interior del neumático, repito, tiene que ser mayor que la presión atmosférica. Entonces la presión que hay al interior, esa es la presión absoluta. Ahora, para fines prácticos, lo que interesa, como les decía, es que esta presión tiene que ser mayor que la presión atmosférica, ¿no?, para que pueda sostener al automóvil. Entonces, lo que interesa, digamos, en fines prácticos es lo que está más allá, ¿no?, de la presión atmosférica. Como dice, ¿no?, el exceso de la presión más allá de la presión atmosférica, y eso es P menos P sub A, ¿no es cierto? Y a ese exceso que está más allá de la presión atmosférica se llama presión manométrica o simplemente presión relativa. ¿También? Entonces, esa es la presión manométrica. Muy bien. Ahora, acá, ¿no?, se puede, digamos, esto también ilustrar de una manera gráfica. ¿Ya? De una manera gráfica, acá estaría, en esta línea vertical, acá estaría la presión absoluta 0 y acá va creciendo, ¿no?, verticalmente la presión. Y acá estaría la presión atmosférica, ¿no? Entonces, lo que está arriba, como se muestra en esta figurita, lo que está arriba de la presión atmosférica, o sea, o más allá, ¿no?, de la presión atmosférica, se llama presión relativa, ¿no es cierto? Y eso acabamos de definir de esta manera, ¿no es cierto? Acá, si quieren, puedo volver a anotar, ¿no? Lo que está más allá de la presión atmosférica es la presión relativa o presión manométrica. ¿Con qué instrumento se mide la presión manométrica? Con un manómetro, ¿no? Ahora, lo que está, digamos, abajo de la presión atmosférica ya sería para hacer presión de vacío. Claro, hay presión, ¿no es cierto? Ya sería, pero hacer una presión de vacío, lo que está más allá de la presión atmosférica, y eso se mide con un vacuómetro, ¿ya? Entonces, vacío se puede, digamos, requerir, como por ejemplo hay, ustedes conocen, ¿no es cierto?, ciertos alimentos necesitan ser sellados con un cierto vacío, ¿no es cierto?, para su conservación. Entonces, esa presión está medida con un vacuómetro. Eso sería vacuómetro, ¿no? Eso sería, digamos, pero de presión de vacío. Lo que está arriba de la presión atmosférica es presión manométrica o presión relativa. Y abajo ya presión de vacío, ¿no? Entonces, la presión manométrica, lo que interesa, ¿no?, es lo que está más allá de la presión atmosférica. Se mide con un manómetro, y un manómetro, acá vamos a ver cómo funciona, cómo opera, ¿no?, un manómetro. ¿Y qué es un manómetro? Un manómetro es un recipiente en U, ¿ya? Acá tengo un recipiente en U, y en ese recipiente en U podemos dibujar antes acá ya, acá a un ladito, o a un ladito, así podemos colocar. Como les decía, es un recipiente en U. Ya, permítanme dibujar un poquito mejor. Es un tubo, ¿no?, si quieren también en U, en forma de U. ¿Está bien? Bien, de hecho, nosotros podríamos construir también, ¿no?, un manómetro, ¿no? Podemos utilizar esas mangueritas plásticas transparentes y hacerlo en U, por ejemplo, ¿no? Y acá en el manómetro se coloca un líquido, ¿ya? Un líquido que se llama el líquido manométrico, que está en nuestro recipiente en forma de U, ¿no es cierto? Acá se puede colocar, digamos, acá, ¿no?, el líquido manométrico. Ahí se puede colocar, puede ser alcohol blanco, puede ser algún aceite, ¿no es cierto? Puede ser mercurio, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos construido. En este caso, fíjense, está abierto ambos, ¿no? Está abierto a la presión atmosférica y está abierto a la presión atmosférica, por eso
el líquido manométrico tienen el mismo nivel, miren, ¿no es cierto? Ahora, para medir la presión por ejemplo, acá, ¿no? Se está colocando un recipiente en el cual hay un gas. Entonces, eso se conecta acá a un lado del manómetro y el otro lado está abierto a la presión atmosférica. Entonces, acá este gas, este fluido, por ejemplo, ejerce una presión acá. ¿Está bien? Entonces, hace un desbalance, ¿no? Porque acá estaban balanceada, vamos a decir, ¿no? Como una balanza, ¿no es cierto? Similar, ¿no? Entonces acá la presión es más grande, por eso acá, al ser grande la presión acá, crea un desbalance acá, ¿no? Entonces este desbalance, miren, esta altura de este desbalance H minúscula, sí se puede medir porque el manómetro tiene acá una escala, ¿ya? Acá tiene una escala, es una regla en milímetros, ¿está bien? Acá tiene una regla, una escala graduada en milímetros, ¿está bien? Entonces sí se puede leer este desnivel, ¿ya? H minúsculo vamos a llamarlo. Ahora fíjense, miren, en el fondo de acá, de nuestro manómetro, acá, ¿no es cierto? Acá en el fondo, como este líquido manométrico está en reposo, utilizo la ecuación fundamental de la hidrostática que hemos hablado en la clase anterior. La presión acá sería igual a la presión que hay acá, ¿no? Tomando el lado izquierdo, ¿no? Del manómetro, la presión que hay en nuestro fluido. Acá P sería, ¿no? No es la presión atmosférica P, más la densidad del líquido manométrico por la gravedad y la profundidad Y1 le hemos llamado. ¿Está bien? Ahora, si tomamos el lado derecho del manómetro, igual en este punto sería la presión que hay acá en nuestro líquido manométrico. En este caso sería la presión atmosférica, porque está abierto, ¿verdad?, a la atmósfera. Más la densidad del líquido manométrico, ρ, por la gravedad y la profundidad Y2. O sea, estas dos presiones son iguales, como están escritos acá. ¿Está bien? Pero nosotros necesitamos medir el exceso, ¿no?, de la presión atmosférica, es decir, P menos P sub A, es decir, la presión absoluta acá, ¿no?, menos la presión atmosférica, eso se llama la presión manométrica, ¿no es cierto? Entonces hacemos eso de acá, esto de acá va al otro lado, ¿no? Y factorizamos ρ por G, y tendríamos Y2 menos Y1, pero Y2 menos Y1, es decir, Y2 menos Y1, es este H minúscula. Y este H, como les decía, es la diferencia, ¿no?, de las alturas, del desnivel, ¿no?, de las columnas del líquido manométrico, y eso sí se puede medir porque el manómetro tiene incorporado acá una escala, ¿no?, una regla graduada en milímetros, ¿está bien? Entonces se puede leer esta diferencia de alturas de estas columnas, ¿está bien? Entonces se dan cuenta, con un manómetro se puede medir entonces la presión manométrica, porque simplemente se conoce ya, porque ya sería conocido, quiero decir, es un dato la densidad del líquido manométrico, ¿no? Si acá coloco alcohol blanco, esta es la densidad del alcohol blanco, ¿no? Y eso se puede medir, digamos, en un laboratorio con un densímetro, vamos a decir, ¿ya? O si se coloca acá mercurio, bueno, mercurio, por la gravedad y el desnivel, ¿no? El desnivel H, que se puede medir en Entonces, simplemente multiplicando la densidad del líquido manométrico, multiplicando por la gravedad y por este desnivel, uno puede medir, ¿no?, la presión manométrica, ¿no? Así funciona un manómetro. ¿Está bien? Bien, ¿cómo funciona ahora un barómetro de mercurio? Entonces, esta experiencia, en realidad, el primero en haberlo hecho es Torricelli, ¿ya? Torricelli en el año 1643 aproximadamente ha hecho esta experiencia. Lo que él ha hecho básicamente es esto, ¿ya? Voy a acá dibujar, miren, acá a un ladito puedo dibujar, ¿ya? Entonces él ha agarrado ahí, digamos, a ver, voy a dibujar un poquito mejor acá, ya voy a dibujar ahí. Ha agarrado tubos de vidrio, ¿está bien? Digamos, acá uno de mayor altura, voy a dibujar, ¿está bien? ¿Sí? Uno de mayor, bueno, también de altura, pero de un diámetro, digamos, un poco más grande, digamos, ¿está bien?
Entonces acá voy a dibujar este tubo acá, ¿está bien? Allí, este tubo ahí, muy bien, son tubos de vidrio, ¿no? Y lo que ha hecho Torricelli es llenar con mercurio, ¿está bien? Entonces acá los ha llenado con mercurio, ¿está bien? Enseguida vamos a ver un video experimental, ¿ya? Entonces estos tubos se han llenado con, miren, de distintas alturas y bueno, también podrían ser distintos diámetros, ¿no? Se ha llenado con mercurio, ¿está bien? Completamente. Y luego lo que ha hecho Torricelli es esto, vaciar, acá voy a dibujar, ¿está bien? En un recipiente también de mercurio. Entonces acá voy a colocar Hg, mercurio, y acá también hay mercurio, hemos dicho, ¿no es cierto? Mercurio acá y mercurio. Entonces lo que ha hecho Torricelli es vaciar, ¿ya? Esto acá, como se muestra acá, vacía acá, o este otro tubo, ¿no es cierto? Tubos de distintas alturas y distintos diámetros. Y lo que él ha encontrado es que siempre se formaba una columna de mercurio cuando se vaciaba este recipiente que también contiene mercurio. Siempre él ha encontrado una altura de 760 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Siempre, independiente del tamaño del tubo, del diámetro, siempre se formaba una columna de 760 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Entonces, el razonamiento de Torricelli ha sido, bueno, acá hay presión atmosférica, ¿no es cierto? Cuando se vuelca este recipiente, acá, ¿no es cierto? Se vuelca, acá hay presión atmosférica, y esta presión atmosférica debe equilibrar, ¿no?, a la presión que ejerce la columna. Por eso la presión atmosférica acá debe ser igual a la presión, ¿no?, que ejerce la columna de mercurio, ¿no? Además están al mismo nivel estos dos puntos, ¿verdad? Tienen que estar necesariamente a la misma presión. Entonces eso quiere decir que la presión atmosférica es igual a esta presión. ¿Está bien? Bien, bien, entonces acá aplicamos, miren, a esta columna que está de mercurio, aplicamos la ecuación fundamental de la hidrostática, porque es un líquido que está en reposo. La presión acá es esta, ¿no es cierto? Va a ser igual a la presión que hay acá. Pero acá, bueno, lo que ha razonado Torricelli, él ha razonado de la siguiente manera. Acá hay, o sea, hay una especie de vapor, ¿ya? O sea, como un vacío más o menos, ¿ya? Un vapor de mercurio. La razón que de acá tendría que ser vapor de mercurio, que tendría que estar a baja presión, o al menos de presión despreciable, por eso él ha colocado 0, esta presión de acá. ¿Está bien? Más la densidad que líquido hay acá, como él ha colocado mercurio, ¿cierto? Hg, por la gravedad y del nivel H que siempre él observaba que eran los 760 milímetros de mercurio. Entonces esta presión, hemos dicho, esta presión es igual a la presión atmosférica, y con esta relación ha sido el primero en encontrar la presión, a calcular la presión atmosférica, ¿no? Y se ha acercado bastante, digamos, muy cercano al valor actual, ¿no?, de la presión atmosférica a nivel del mar. En promedio es 1, bueno, él ha encontrado 1.01 por 10 a la 5 pascales, ¿no es cierto? Como decíamos, fue el primero en medir la presión atmosférica, y en honor a él, ¿no es cierto?, 1 milímetro de mercurio se ha llamado un Torricelli. ¿Está bien? Un Torricelli. Bien, acá, a ver, ya, a ver, calculen, ¿no?, rápidamente ustedes. La densidad del mercurio es 13.6 gramos por centímetro cúbico. A ver, ustedes hagan el cálculo. Les tendría que dar este valor. A ver, hagan, por favor. Entonces, muchas ustedes voy a escribir un poquito mejor esto, ¿ya? 13.6 es la densidad del mercurio. Gramos sobre centímetro cúbico. ¿No es cierto? Acá entonces 1 kilogramo es 1000 gramos, ¿no es cierto? Gramos se cancela, ¿no es cierto? Luego acá, ¿qué tendríamos?
acá tendríamos que tener 1 metro, ¿no? 1 metro equivale a 100 centímetros. Pero acá necesito tener centímetros cúbicos, entonces esto elevo al cubo, esto también elevo al cubo y esto también al cubo. Así se cancela este de acá. Entonces así tengo la densidad del mercurio en el sistema internacional. ¿No es cierto? Muy bien. Y 760 milímetros lo convierten a metros, ¿no? Entonces acá la altura h, acá vamos a permitirme poner esta partita y escribir acá, ¿no? Esta altura h sería 760 milímetros, ¿no? De mercurio. ¿No es cierto? Entonces necesito convertirlo a metros. En 1 metro hay 1000 milímetros, ¿no es cierto? Listo, con eso, a ver, jóvenes. La gravedad 9.8. Sí, sale. Sale ese valor, ¿no? Entonces, fíjense acá, bien, les voy a mostrar un videito, me parece que es ilustrativo. A ver, veanlo, a ver un segundito. Voy a acá colocar. Fíjense, esto va a demorar un minutito, ¿eh? Un minuto y algo más, ¿no? Ahí, a ver, presten atención. Ok. Entonces, como han podido ver en este video experimental, es lo que les mencionaba, ¿no? Es lo que ha hecho Torricelli, vaciar el tubo de mercurio. Hola, Y siempre se bienvenidos. formaba, ¿no? Hoy vamos a hablar de la presión 760 milímetros de atmosférica. mercurio. Perdón, Aunque no lo creas, acá me hemos cortado el Empédocles, un griego. video. Siguiente, disculpas. Entonces les decía, ¿no? Él ha vaciado una columna de mercurio completa y siempre se formaba esta, ¿no? De esa manera ha calculado acá la presión atmosférica y ha sido el primero en calcular. Ahora, la desventaja, digamos, de un barómetro de mercurio, hay que mencionar, es la siguiente, ¿ya? ¿Recuerdan? En una anterior clase la densidad, ¿no? Grado de concentración de la sustancia, en este caso del mercurio, o de las sustancias o de la materia, cuán concentrado es lo que mide la densidad, pero la densidad varía con la temperatura. Entonces, al variar esto, no es tan precisa, ¿no? Si varía con la temperatura, la presión atmosférica va a variar, es susceptible, ¿no? Por otra parte, también la aceleración de la gravedad varía, ¿no? De un lugar a otro lugar. ¿Está bien? Entonces, también eso es un aspecto también que hace que el barómetro de mercurio, este barómetro, no sea, digamos, muy preciso para calcular la presión atmosférica, pero ha sido, digamos, un muy buen inicio para medir la presión atmosférica, ¿no? Con el barómetro de mercurio. Ustedes, a manera de, digamos, ahorita de ejercicio, en este momento, hagan esto, a ver, acá, como un ejercicio, acá. Y me dicen
cuánto es como ejercicio acá, rapidito. Eso quiere decir, ¿de qué altura tendría que ser este tubo de vidrio? ¿De qué altura tendría que ser este tubo de vidrio? Si en lugar de colocar mercurio, colocáramos agua, ¿está bien? Entonces, por lo explicado, la presión atmosférica sería, en este caso, la densidad del agua, ¿no es cierto? Perdón, ¿qué estamos haciendo? Disculpas. Agua por la gravedad y la altura. Y eso es igual a, vamos a trabajar con el valor, ya que Tori sería calculado aproximadamente igual a 1.01 por 10 a la 5 pascales. ¿Está bien? Pascales. Entonces, de acá, despejen, jóvenes, ustedes. ¿Qué altura tendría, no? De acá despejen simplemente H. H sería igual a la, acá, ¿no? 1.01 por 10 a la 5 pascales, si está en el sistema internacional, ¿no? Dividido entre la densidad del agua, que sería los 1000, ¿no? 1000 kilogramos por metro cúbico. Y la gravedad sería 9.8. A ver, ¿cuánto sale eso? ¿Qué altura sería en metros? Si fuera agua, ¿no? En vez de colocar mercurio, colocáramos agua. ¿Cuánto les sale? 10.34. 10.34 unidades. Metros. Metros sería, ¿no? Entonces, por eso no se dan cuenta, por eso no es práctico, digamos, colocar en agua, ¿no? Por eso se coloca un líquido más denso, ¿no? Como el mercurio. El mercurio es 13.6 veces más denso, ¿no? que el agua. ¿Está bien? Si no, tendríamos que utilizar un tubo de esta dimensión, y eso no es práctico, ¿no? Bien, entonces, eso no sé si tienen alguna pregunta de lo que hemos hecho hasta acá. A ver, como resumen, entonces, ya tal vez ahí surgen preguntas. A ver, acá, creo que me he olvidado mencionar algo acá. Voy a aprovechar y mencionar acá. Haciendo el resumen, ¿no? Entonces, con un ejemplo simple, el neumático inflado, hemos definido lo que es la presión absoluta. La presión absoluta es la presión que hay al interior del neumático, ¿no? ¿Y qué es la presión manométrica? Es el exceso, o sea, más allá de la presión atmosférica. Eso quiere decir la diferencia, ¿no? De la presión absoluta menos la presión atmosférica. A ese exceso se llama la presión manométrica, ¿no? Bueno, acá me he olvidado mencionar también, bueno, en los talleres automotrices manejan mucho ya esta unidad que son los PSI, podríamos decir ya, que viene del inglés, ¿no? Pounds, ¿no es cierto? Force, acá pues square, ¿no? Inch, eso quería, bueno, libra fuerza por pulgada cuadrada, ¿verdad? Entonces esta es una unidad utilizada ya. Por ejemplo, acá tenemos un auto mediano, una llanta delantera tendría que estar 32 PSI. Entonces los automóviles, en sus manuales, el constructor da ya la llanta delantera tantos PSI debe estar. La llanta trasera, en este caso 29 PSI, en PSI está. Pero estas son presiones manométricas, ¿ya? Manométricas, o sea, más allá de la presión atmosférica, solamente que están en PSI, ¿ya? Un pascal es 14.7 PSI. Entonces, simplemente me he olvidado mencionar esto porque, bueno, utilizan, ¿ya? Los talleres automotrices utilizan cuántos PSI van a colocarle, ¿no? Por ejemplo, las llantas de un automóvil. Y como les decía, los automóviles, bueno, tienen su manual y hay que colocarle el adecuado, ¿no? Para que trabaje correctamente, ¿no es cierto? Entonces esa es la presión, bueno, manométrica, ¿no? Como hemos dicho acá, lo que está arriba, ¿no? De la presión atmosférica, ¿no? Más allá de la presión, eso se llama, está esta diferencia, ¿no? Eso se llama presión manométrica. Y bueno, el instrumento que mide la presión manométrica es un manómetro, ¿no? Que es un recipiente en U. Una de los lados se conecta, ¿no? A la presión que queremos medir, se produce un desnivel, y ese desnivel sí se puede medir porque acá hay una escala graduada en el manómetro. Entonces, como hemos visto acá, simplemente
bueno, es un dato, ¿no? Tenemos un dato porque se conoce, ¿no? Qué líquido colocamos acá en el manómetro por la gravedad y por la profundidad, ¿verdad? Y de esa manera se puede calcular. Luego hemos visto, bueno, finalmente, hemos hablado del barómetro de mercurio, ¿no? Hemos dicho que el primero en medir, bueno, el inventor, se podría decir, es Torricelli en el año 1653, ¿no es cierto? Él ha vaciado distintos tubos de distintas longitudes, distintos diámetros en un recipiente de mercurio, como han visto en el video experimental, y siempre le ha encontrado que había una columna, ¿no? Se formaba acá. Y acá entonces no puede haber nada, lo mucho que podría haber es vapor, como puede ver, ¿no? Vapor de mercurio que tendría que ser de presión despreciable, ¿no? De esa manera, pues acá se ha colocado 0, la densidad del mercurio, la gravedad y la profundidad, ¿no? Y este P, esta presión de la columna de aire debe ser igual a la presión atmosférica, ¿no? Debe equilibrarse, están al mismo nivel. Entonces, esta es la relación que encontró Torricelli para medir la presión atmosférica, ¿no es cierto? Y el último que hemos visto es, bueno, acá hemos dicho qué altura tendría que tener el tubo para, si en vez de utilizar mercurio, utilizamos agua, H2O. Entonces hemos visto que sería una altura de 10, más de 10 metros, un poquito más de 10 metros, ¿no es cierto? Y lo cual no es práctico, no poder utilizar mercurio. La desventaja del barómetro de mercurio es que la densidad sí depende de la temperatura, la gravedad puede variar, ¿no? De un punto a otro punto terrestre, entonces no es muy, digamos, precisa, ¿no? Pero eso es básicamente lo que hemos visto hoy en esta clase. Si tienen alguna pregunta, comentario de lo que hemos visto. ¿Les escucho, jóvenes? ¿Ninguna? Bueno, podemos cortar la grabación acá.